Al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Les respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Este evangelio que estamos leyendo nos relata un hecho ocurrido inmediatamente después de que Jesús bajó del monte Tabor, del monte de la Transfiguración, donde se reúnen con él Moisés y Elías, y Jesús queda todo luminoso, todo resplandeciente, un milagro para demostrar, para probar su divinidad, o sea, probar. Dejó manifiesta ahí su divinidad clarísimamente, patentemente, a los 3 discípulos que le acompañaban, San Pedro, Santiago y San Juan. Y al bajar encuentran un pequeño tumulto. Había gente, estaban sus discípulos, había discípulos de los fariseos, y se trataba de un muchacho poseído por el espíritu inmundo, por el demonio, y que lo tenía atormentando y no había manera de ayudarle al pobre chico. El papá del chico, al verlo a Jesús, le dicen: ese es Jesús, o lo reconoce, se le echa a los pies y le pide, le suplica: Señor, ten compasión de mi hijo. Cuando pedimos una gracia para nosotros, Dios se mueve, Dios deja ese pedido, alcanza sus entrañas de misericordia y nos atiende con una frecuencia extraordinaria, siempre que sea bueno para nosotros y pidamos con fe, pidamos con perseverancia, con las condiciones que tiene que tener la oración, pues Dios atiende. Pero cuando pedimos una gracia para un tercero, Dios se ve impelido a atendernos aún más, porque no estamos pidiendo para nosotros, porque al pedir para nosotros siempre se podría mezclar algo de egoísmo, algo de apego, Pero cuando uno lo hace por un tercero y pide así como este padre, ya angustiado, desesperado, que quería ver curado a su hijo, quería que tuviera una vida normal, como todos los jóvenes de su edad, y no atormentado y siendo vejado por Satanás. Y encima, una posesión muy violenta, porque a veces el demonio lo tiraba al agua, donde se podía ahogar, o al fuego. Se ve que ahí los ángeles también actuaban e impedían que el chico se hiriese o perdiese la vida. Pero igual es terrible. Y entonces, nuestro Señor, fíjense que los discípulos, incluso había unos discípulos fariseos también interviniendo, hacían conjuros, ordenaban al demonio, y bueno, no se iba nada.
pero con una sola orden de Jesús, dice, Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento quedó sano. Se fue inmediatamente. Le dijo, sal de él, vete de aquí. Listo. Claro, era la voz de un Dios, ¿no? El mismo Dios que había creado a ese ángel con la esperanza de que fuera un ángel bueno, un ángel de luz, y por su prevaricación, porque se dejó engañar por un demonio más astuto que él, que le engañó terriblemente, y le dijo, sí, ven conmigo, vamos a destronar a Dios, ya vamos a ser poderosos. No mintió, cayó en el engaño, en la mentira. Tantas veces te miente en la sociedad moderna, Bueno, imitándolo a Satanás. Bueno, entonces ese demonio le hizo caso a Satanás, se metió en su partido y Dios los derrotó a todos. Bueno, lo hizo por intermedio del gran San Miguel. Entonces los derrotó a todos y precipitados al infierno. Bueno, entonces ese mismo Dios que los creó y que había creado al infierno, le da la orden, vete, y se fue inmediatamente. Y ahí le preguntan después, ¿por qué no lo pudimos expulsar? Porque le faltaba fe. Le faltaba fe. Y la fe en Jesús les hubiera dado firmeza, les hubiera dado una voz imperativa sobre el demonio, les hubiera dado una certeza de que cuando invocasen el nombre de Jesús, nada se podría oponer. Y bueno, como no tuvieron esa fe, no lo lograron. Por eso dice, yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe del tamaño de una semilla de mostaza, que es una semilla chiquitísima, casi parece minúscula, dirían a esa montaña, levántate, y se movería, se trasladaría. Esa es la fe que tuvo el santo que hoy recordamos, Santo Domingo de Guzmán. Español, nacido en un pequeño pueblo de Burgos, se llama Caleruega, todavía sigue existiendo, de la provincia de Burgos, en plena Edad Media. Abrazó la carrera eclesiástica desde joven, por sus luces, por su sabiduría, por su piedad. El obispo de Burgos de Osma lo hace canónico de esa ciudad, también en Castilla, en el centro de Castilla. Y era tanta su sabiduría y su espiritualidad que el Papa toma conocimiento de su persona, de su existencia, de sus cualidades, y lo envía al sur de Francia. Todo el sur de Francia, el Languedoc se llama esa región, estaba infestada, había crecido con una rapidez y una fuerza impresionante, una herejía terrible, la herejía de los cátaros, o también llamados albigenses. Cátaro, en el dialecto de aquella región, quiere decir los puros, se consideraban los puros. Y era una herejía terrible porque deturpaba totalmente las enseñanzas de Cristo, deturpaba totalmente la doctrina católica y apartaba a las personas del buen camino. Un montón de peculiaridades tiene esa herejía que, por otra parte, era muy difícil de detectar porque ellos afirmaban una cosa, pero lo afirmaban, esa expresión que utilizaban, tenía un doble sentido. La gente común, la gente buena, la interpretaba con el sentido correcto, pero ellos no lo decían en ese sentido, lo decían en un sentido errado. Ahí estaba escondida sus creencias y las barbaridades que afirmaban. Bueno, y fue Santo Domingo de Guzmán para intentar convencerlos, predicar, y tuvo unas polémicas. Ya habían asesinado antes de él a otros legados pontificios, una misión de alto riesgo, su vida corrió peligro realmente muchas veces, pero la Virgen Santísima le protegió y él, con su sabiduría, con su inteligencia, con su sagacidad, pero sobre todo con su virtud, logró refutarles a ellos todos sus errores, desprestigiarles, logró importantes conversiones,
pero se dio cuenta de que él solo no conseguiría combatir la herejía. Necesitaba colaboradores. Y se dio cuenta que tenía que ser sacerdotes, misioneros, religiosos, unidos a él por los 3 votos de pobreza, obediencia y castidad, y que estuvieran muy bien preparados en la doctrina católica. Ahí surge la orden de los dominicos, dominicani, los canes, los perros del Señor, los perros de Dios, porque debían ir por todas partes ladrando como hace un perro guardián cuando llega un intruso. Debían ladrar para anunciar a la gente, alertar a la gente de que había herejes por ahí, enseñando doctrinas cerradas y perversas, y que había que seguir siempre el camino de la verdad y de la virtud. Y ahí surge la orden dominica, que desde que concibió el proyecto hasta que lo llevó a cabo, pasaron casi 10 años. Y él, antes de fundar la rama masculina de los dominicos, fundó primero la rama femenina. Puso conventos de contemplativas, de monjas, de religiosas, que debían rezar especialmente y hacer sacrificios por la orden de frailes que fundaría un poco más adelante. Y así fue. Es un caso curioso en la historia de que un fundador, hombre, primero funda una rama femenina y después sale la rama masculina. Hay muchos milagros en su vida, muchos hechos extraordinarios. Las crónicas relatan uno que es impresionante. Se los cuento y terminamos. Una vez con sus discípulos, con sus frailes, andaban trasladándose de un lugar a otro por no sé en qué región, medio boscoso, ¿no? Unos prados, unas campiñas, bueno, iban por ahí y al pasar en determinado punto del camino escuchan una voz: ¡socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! Paran todos, silencio. ¿Qué pasa? ¿Alguien llama? ¡Socorro! Parece que la voz viene de allá, vamos a ver. ¡Ayuda! Se acercan, había una casa media abandonada. ¡Socorro! ¿De dónde viene esta voz? ¡Ayuda! Y había un pozo de agua profundo. Se asoman ahí. ¡Socorro! La voz venía de allá abajo. Había alguien allá abajo, se había caído y estaba pidiendo que lo rescaten. Bueno, la casa era abandonada, el lugar era apartado y solitario, no había otras casas. ¿Dónde conseguir una cuerda o una escalera para bajar? Tenían que darse prisa. En esa época no había llamar al, ¿cómo se dice acá? 111, ¿cuál es el 112? Las emergencias, no había los bomberos. No había teléfono para... No había bomberos, ¿no? Era la propia gente que tenía que ayudar al que le ocurría una desgracia. Y entonces no había tiempo que perder, el otro se podía ahogar. Y bueno, Santo Domingo da una bendición al pozo y de abajo empieza a manar agua, el pozo se empieza a llenar de abajo para, ¿no? Empieza a manar agua y esa persona que estaba flotando es elevada por el agua hasta que a cabo de unos minutos llegó al borde del pozo. Todos mirando, era oscuro allá abajo, a medida que subía se veía más claramente. Había algo extraño porque se veía muy nítida la cabeza, pero no se veían los brazos ni el resto del cuerpo. Cuando llega a la superficie del pozo, socorro, el tipo hablaba, con espanto comprueban que era una cabeza decepada, una cabeza, alguien que había sido decapitado. San Domingo saca la cabeza, la pone en el brocal del pozo, en el borde, y el hombre dice: gracias
por haberme rescatado, pero no tenía cuerpo, solo la cabeza estaba viva. Todos los frailes, un miedo tenían, se apartaban así. Bueno, y le dice, pero cuéntanos tu historia, ¿qué pasa? Y dice, en el día de ayer me batí en un combate, en un duelo singular con otro muchacho, porque ambos nos disputábamos el amor de la misma doncella. Bueno, en este mundo hay para todo. Bueno, nos disputábamos el amor y el otro fue más hábil que yo y me mató. Y me cortó la cabeza y arrojó mi cabeza a este pozo. Lo que pasa es que yo, desde mi tierna infancia, enseñado por mi madre, rezo todos los días 3 Avemarías para no morir en pecado mortal. Que la Virgen Santísima me obtenga gracia para morir bien, reconciliado con Dios. Y ayer mismo, en la mañana, antes de estos episodios, yo recé esas 3 Avemarías. Entonces, cuando me veo herido y me corta la cabeza, siento, claro, unos dolores terribles, vi cómo llega, pero estoy vivo, estoy vivo. Y veo que Dios y la Virgen escucharon mi oración, porque ustedes son sacerdotes y me podrán oír en confesión. Bueno, se apartaron los frailes, quedó Santo Domingo de Guzmán y escucha la confesión de este señor, bueno, de esta cabeza. Escucha la confesión, le dice los pecados y yo no sé si le puso o no le puso penitencia, pero oye la confesión y al darle la absolución, el otro esboza una impresionante sonrisa, una paz irradiaba y ¡pum! Murió. Bueno, eso es uno de los milagros que se cuenta de la vida de Santo Domingo de Guzmán. Pidamos su intercesión por la Santa Iglesia en nuestros días, por nuestro fundador, Monseñor Juan, por la obra de los heraldos, Monseñor Juan, que en su formación teológica recibió tanto de muchos frailes dominicos. Monseñor, la teología mariológica de los heraldos se encuentra muy inspirada en la teología mariológica, la mariología de los dominicos. Nuestro fundador, nuestro inspirador, el profesor Plinio, grandísima admiración de Santo Tomás de Aquino, un fraile dominico extraordinario, una inteligencia monumental. Bueno, y siempre nos sentimos muy vinculados con esta orden. Entonces pedimos a este santo que ayude a esta obra, a nuestro fundador, y nos dé esa fuerza, ese deseo de amar y comprender bien la doctrina católica y evangelizar con ella a toda la gente. Ave María Purísima.